Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a este taller introductorio. Ya sabéis que, la mayoría ya me conocéis, soy Manu y nada, hoy vamos a hablar un poco sobre qué es el yoga y vamos a hacer una pequeña introducción, ¿no?, a toda esta temática. Vamos a ponernos un poquito en situación sobre desde cuándo empezó esto del yoga, qué es, a qué nos referimos cuando hablamos de yoga, porque hay un vasto, ¿cómo decirlo? Hay muchísima información, estamos en la época de la desinformación, porque hay mucha gente o demasiada gente hablando sobre muchos temas y entre ellos, uno de ellos es, por supuesto, el yoga, no podía ser menos. La gente habla de todo, ¿no?, y habla de yoga. Entonces lo que vemos en internet, en redes sociales y todo eso, normalmente está un poco tergiversado, está truncado, todas las personas intentan poner su grano de arena, ¿no?, ver cómo ellos ven las cosas y de alguna manera siempre vamos a estar poniendo nuestro carácter o nuestro ego, nuestra forma de ver las cosas, ¿no?, intentando normalmente modificarlo a nuestro gusto, ¿no? Esto a veces es de manera inconsciente, bien, pero bueno, tenemos que tener en cuenta que esto se da de esta forma y simplemente observamos lo que hay. Entonces, yoga, vamos a hablar primero de yoga y luego vamos a hablar de hatha yoga, porque el taller en realidad es sobre hatha yoga y vamos a hacer una inmersión en el hatha yoga, en el yoga físico, el yoga de la fuerza o el yoga del equilibrio entre hatha y ta. ¿Qué es yoga? Esto es muy importante antes de empezar a practicar yoga, planteárselo, porque una cosa es que nos guste el yoga y otra cosa es que nos guste la actividad física. La actividad física la hay en el yoga, hay una actividad que es física y sobre todo en el hatha yoga, que es el yoga físico, el yoga de la fuerza. Vamos con ese objetivo de purificar, de tener un cuerpo perfecto y de, no como se entiende perfecto por fuera, sino que también por dentro, e encontrar de alguna manera la inmortalidad para poder disfrutar de los placeres de la vida con un cuerpo perfecto e incluso teniendo capacidad de tener influencia sobre los elementos, tierra, aire, agua, éter, fuego. Que quien no sucumbe a esta idea, ¿no? Es como decir, ostras, yo quiero eso, yo quiero ser un hatha yogi. Pero lo que decía, ¿no?, con respecto al ejercicio hay que diferenciar, ¿no?, entre yoga y el que le gusta el yoga, que sería más, o el que practica yoga de verdad, y una persona que simplemente le gusta la parte física del yoga, eso se llama más un yoguista, ¿no? Estas personas que simplemente hacen posturas, les gusta mucho, por el tema de las posturas, postureo, si lo queréis así, y trabajan en ese campo, solo ahí, no van más allá, que es lícito, todas las personas, ahora hablaremos de que pueden introducirse en el yoga por un motivo y con un objetivo y no por eso tienen que adentrarse en profundidad en el yoga. El yoga es un camino lleno de herramientas y estas herramientas van a tener diferentes utilidades. Entonces vamos a ver qué esto. Entonces, ¿qué es yoga? Yoga, cuando metemos en internet yoga, lo primero que nos sale es yoga. La palabra yoga viene de yug, de la raíz yug, y significa yugo o significa unión. Se le da el significado de unión. En realidad tiene otras más acepciones la palabra yoga, otros más significados, pero nos vamos a centrar en esto, no vamos a entrar en parafernalia. Estamos en un taller introductorio, entonces no nos vamos a meter en cosas muy teóricas sobre los posibles significados de la palabra yoga. Vamos a ir a lo genérico. Entonces, pues tiene ese significado de unión. Normalmente se dice que es unión cuerpo y mente. Cuerpo, mente, alma. Cuerpo, mente, espíritu, la unión. Y realmente sí va por ahí un poco la película, aunque estamos hablando de algo un poco más profundo, o más esotérico, más místico, aunque realmente el yoga no tiene nada de esotérico ni nada de místico.
No tiene nada más, no es más esotérico ni más místico que la vida misma, ¿vale? Para que lo entendamos así, no es más esotérico que la vida misma. La vida misma ya en sí tiene un talante místico y esotérico que algunas personas ven, otras no tanto, ni lo tienen en cuenta, y el yoga es la vida misma, para que lo entendamos, ¿eh? Entonces, esta unión, vamos a decir que en niveles de conciencia hay una conciencia que es individual, que es esta conciencia que está dentro de mi cuerpo, dentro del tuyo, dentro del de Begoña, dentro del de Fina, dentro del de Raquel, dentro del de Alba, dentro del de Antonio. Ahí está esa conciencia individual, que se representa de forma individual en cada uno de nosotras y de nosotros, ¿eh? Entonces, vamos a diferenciar esta conciencia individual, que somos cada uno. Una rana tiene una conciencia individual, un perro tiene una conciencia individual, una colchoneta incluso puede tener una conciencia individual, lo que pasa que es inconsciente totalmente, ¿no? Pero de alguna manera estamos hablando ahí de energía, ¿no? Y es verdad que aquí la conciencia no es despierta, pero de alguna manera la conciencia también está. No obstante, vamos a hablar de ser humano, ¿no? Entonces tenemos una conciencia individual. Cada uno de los seres humanos de este planeta tiene una conciencia individual. Y luego hay una conciencia, no es conciencia colectiva, es una conciencia superior. La conciencia colectiva es un punto al que podríamos acceder, elevando nuestra conciencia. No obstante, la unión trata de la conciencia superior, con la conciencia individual. Entonces hacia donde vamos es hacia la unión en el yoga de la conciencia individual con la conciencia superior, ¿vale? ¿Se entiende esto? Es una conciencia, es una unión de conciencias, ¿vale? Entonces vamos buscando esa unión, alcanzar esa unión. De hecho, yoga ya en sí es unión. O sea, en lo que estoy explicando ahora mismo es ese término que es unión, es ese momento en el que cuerpo y mente están unidos de alguna manera con la conciencia individual, y esa conciencia individual está conectada con la conciencia superior. Entonces todo nuestro hacer es de la conciencia superior, la conciencia cósmica, la conciencia, si queréis, creadora de todo lo creado. Desde la que surge toda la creación, no hay nada más allá. La conciencia que fue creada y que nunca ha sido creada y que nunca será destruida, lo único que permanece una vez que todo lo demás se ha destruido, eso es la conciencia superior. Si en algún momento todo el universo desapareciera, solo habría esa conciencia superior. Todo el universo se replegaría y solo quedaría esta conciencia superior. Con esta conciencia superior es la unión del yoga. Entonces, hay que decir, aquí muy importante, que esta unión no se puede dar, sino que ya está dada. Es decir, nuestra unión ya está hecha. Nosotras y nosotros ya somos uno con la conciencia superior. Solo que no nos enteramos, no nos damos cuenta, no tenemos esa conciencia, ¿vale? Pero esto es lo que viene a ser yoga. Y entonces, más que la unión, es la conciencia de la unión. Es decir, yo me estoy dando cuenta de que soy uno con la conciencia superior, la conciencia cósmica, Dios, la energía, la creación, la divinidad, llámalo como quieras, pero es ese concepto. Eso es yoga. Y luego yoga hace referencia a la serie de técnicas para alcanzar esa unión, pero como acabo de explicar, no es para alcanzar esa unión, sino que son para darme cuenta de esa unión, para darme cuenta de que esa unión se ha dado. Porque si no me hago consciente de esa unión, no habrá unión. Aunque hay unión de base, si no soy consciente, no hay unión. ¿Bien? ¿Me explico? ¿Queda esto claro? Vale. Eso es yoga. Eso, por así decirlo, es yoga. Entonces, ahora
el yoga tiene muchísimos años. Vamos a hablar un poquito de la historia. Se dice que 4.000 años, que hace 4.000 años en el Valle del Indo empezaron, ¿no? Pero realmente, desde mi visión y mi punto de vista, yoga tiene muchísimos más años. Puede ser que hace 4.000 años se empezara a transmitir de maestro a discípulo, porque la humanidad de alguna manera ha ido como hacia atrás, ¿no? Antes, por eso antiguamente hacían pirámides, se sabía cómo se hacían pirámides y ahora no se sabe. No sabemos, vamos como para atrás, ¿no? Como los cangrejos. Entonces, hace 10.000 años, igual 20.000, la sociedad era mucho más elevada a nivel intuitivo y de conexión cósmica que ahora. Entonces hemos ido como hacia atrás. Esto tiene todo que ver porque en la época cuando se escribió el Bhagavad Gita y empezó una nueva era, que fue cuando la encarnación de Krishna, pero bueno, no me voy a meter en estos temas porque estamos introduciéndonos, ¿eh? Bhagavad Gita es el libro, digamos, como si fuese la Biblia hindú, y ahí se habla mucho sobre yoga, ¿vale? No hablamos de religión, ¿eh? El yoga no tiene nada que ver con la religión, no tiene nada que ver con filosofías, nada que ver con ninguna trascendencia, no hay ningún dogma, no hay nada que se pueda, digamos digamos, no, es que dentro del yoga, ¿no? Una religión siempre te pone pautas, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. El yoga es totalmente abierto. Luego, dentro del yoga hay infinitas vertientes, pero lo que es la base es como la conciencia cósmica, ¿no? La conciencia cósmica está ahí, está aquí y desde ella sale todo, ¿no? Es como que hace así, ¡boom!, y proyecta el universo. La conciencia cósmica está proyectando el universo y dentro del universo hay diferentes conciencias, unas más elevadas, otras menos, pero la conciencia cósmica está por encima. Esto es un poco el yoga. El yoga está como sosteniéndolo todo, más que al frente sería hacia arriba, ¿no? La conciencia cósmica nos proyecta hacia arriba y boom, y ahí salimos todos, ¿no? Como un holograma, boom, sale todo el universo. O hacia el frente también se podría ver, ¿no? Entonces, el yoga está como de manto base y de ahí ha ido surgiendo otras cosas. De ahí ha ido surgiendo el Hatha Yoga, el Raya Yoga, como setas, ¿no? El Raya Yoga, el Kundalini, que dentro del Raya Yoga está el Kundalini, está el Laya Yoga, que es similar o lo mismo, está el Kriya Yoga, está el Nada Yoga, está el Karma Yoga, el Bhakti Yoga, el Hatha Yoga, como decía, el Jnana Yoga. Todo va surgiendo, ¿no? Y dentro de eso diferentes conciencias. Y dentro de estas tradiciones, otras tradiciones, la tradición china, la tradición maya, la tradición japonesa, la tradición budista. Todo eso es yoga. La terapia Gestalt, no sé qué. Todo es la meditación budista, la meditación zen, la meditación todo es yoga, porque el yoga no es hindú, el yoga es universal, tampoco es de la humanidad, igual está diseñado específicamente para este ser humano, y para otros tipos de seres también inteligentes que puede existir, si es que alguien piensa que pueden existir más, habrá otro tipo de yoga, seguramente similar, pero en función de lo que queramos trabajar con esta máquina. Es muy importante saber que el cuerpo es una máquina y el yoga está diseñado para perfeccionar la máquina y que sea capaz de darse cuenta de que detrás de esa máquina hay algo que la está guiando. Lo único es que ese algo que la está guiando, que es la conciencia individual, se ha mezclado y se piensa que es la máquina. Es como si en Avatar el tío que se mete dentro se piensa que es el muñeco. Entonces nunca se vuelve a su casa, porque nunca vuelve a meterse en la máquina para retornar, porque él piensa que es el muñeco. De alguna manera es lo que le pasó, se mete en el muñeco y ¡pum!, y se sale. Pero no, yo soy la conciencia individual, que está unida directamente, es como un cable que nos une a la conciencia superior. Y eso está ahí, en todo momento, ¿vale? Entonces, esto es filosofía del yoga, ¿vale? Muy importante tenerlo en cuenta, muy importante. Bien, como decía, el yoga es muy antiguo, tan antiguo que no podemos ni imaginarlo, no data en ninguna parte la antigüedad del yoga, y si data no podemos asegurar porque
en aquella época les daba igual, porque el tiempo no existe el tiempo es, en realidad la existencia es atemporal, no hay tiempo, aunque lo midamos. Nos hemos hecho ahí unas magias para medirlo, pero realmente el tiempo no existe. Si tú cierras los ojos, el tiempo se desvanece, todo se convierte en infinito. Entonces, vamos a ir explicando un poco, poniéndonos en sintonía en función de años, pero que realmente no hay ese límite, ¿no?, de los años. Y bueno, antes de empezar con esto, decir que lo que estaba diciendo antes, ¿no? El yoga es base, ¿sí?, y todas las filosofías, tradiciones, religiones, etcétera, que tienen un objetivo, ¿no? Hay a lo mejor algunos budistas pues que visualizan lamas, que están enfocados solo en lo suyo, ¿no?, por así decir, o en un dios, en un tipo de dios, en no sé. Cogen herramientas del yoga, ¿de acuerdo? Están cogiendo herramientas del yoga, que está de base, pero realmente para cumplir un objetivo, pero realmente eso no es yoga como tal. El yoga es todo lo que hay de base, todas las herramientas que hay, y luego dentro del yoga hay mucha gente o tradiciones o maestros que han ido usándolo para hacer ese despertar y darme cuenta de la atención, cómo está y que estoy en conexión, ¿no?, con la conciencia superior. Entonces esa serie de técnicas están cogidas del yoga, ¿vale? Pero el yoga está por debajo, por eso hay tantas técnicas, tanto desconocimiento, tanta infinitud en esto. ¿Y qué uso, esta técnica o esta? Y si uso esta y esta y esta, ¿a dónde voy? Y si uso la otra y la otra y la otra, ¿hacia dónde me lleva? Hay gente que va a desarrollar poderes, hay gente que lo único que quiere es relajarse, hay gente que lo que quiere es conectar con su maestro, hay gente que... Pero la gente que busca conectar con la atención y la conciencia de que son uno con la conciencia superior, pues usan las técnicas del yoga. Ahora veremos en qué nos basamos, en qué me baso yo también, ¿vale? El yoga es muy antiguo, hace 4.000 años se empezó como a registrar, ¿no?, y hace otros miles de años pues ya se empezó a escribir. Pero al principio era solo boca a oreja. El maestro tenía unas prácticas, se las pasaba a su discípulo usaba esas prácticas y seguramente aprendía unas nuevas intuitivamente, esas se las pasaba a su discípulo, diseñaban otro proceso. Han sido los mayores investigadores del planeta, los drávidas. Esto era mucho antes de la invasión india, ¿no?, de que se invadiera la India, en el Valle del Indo, que todo empezó por ahí, y ahí hay figuras que datan de 4.000, 4.500 años ya de gente haciendo yoga. Pero podemos encontrar figuras de personas haciendo yoga en Latinoamérica, en Australia, en todos los países, en África, en todos sitios se ha practicado el yoga, porque es un conocimiento que la conciencia cósmica ha entregado a toda la humanidad. Todo el que se conecte con la conciencia cósmica va a aprender yoga. Es así, es así de simple, porque eso está de base, esas son las herramientas que la conciencia cósmica, la que está sosteniendo todo, nos da y nos aporta para darnos cuenta de que estamos en conexión con ella. Bien. Como decía, todo esto es muy antiguo. Entonces los maestros, que seguramente ya eran yoga ellos en sí mismos, y se empezaron a dar cuenta de que el tema iba a joderse, y entonces digamos que vieron de alguna manera, seguramente tuvieron alguna visión, la conciencia cósmica les da pistas a los que están conectados con ella, ¿no?, y les dice, oye, va a empezar a pasar esto, ¿no?, porque la conciencia cósmica de alguna manera necesita dinamismo y tiene que pasárselo bien, porque si no, no proyectaría este universo. Todos somos ese universo, todas las cosas que existen pertenecemos a la conciencia cósmica. Entonces, claro, ella va repartiendo conciencia de, tú vas a ser, no sé, es como un papel, ¿no?, y te va diciendo, pues tú vas a ser fulanita, fulanito, no sé qué. Entonces, bueno, pues ahora me he aburrido de esto y voy a crear algo nuevo para seguir en dinamismo y que esta conciencia se den cuenta de que soy yo. Pero es todo un juego, ¿no?, el juego de la conciencia cósmica, el juego de la divinidad. Entonces ella dice, bueno, oye, que chicos, que la cosa va a truncarse y ahora vamos a ir para abajo, porque ya casi todo el mundo sabe que
yo estoy en conexión con vosotros. Entonces nos vamos a desconectar un poco para que haya un buen trabajo y volvamos a conectar, ¿vale? Entonces, esto estamos hablando en plano material, plano físico. Luego podríamos hablar en otros diferentes planos, pero bueno, no nos vamos a meter ahí. Vamos a pisar tierra, ¿no? Entonces, para que se entienda un poco, es como que la conciencia cósmica dijo, bueno, pues ahora vamos a entrar en una era en la que la cosa se va a poner chunga, ¿no? Van a venir guerras, historias. Entonces, de alguna manera los sabios, los rishis, que se llaman en la India, ya empezaron a decir, bueno, pues esto, como las nuevas generaciones van a venir un poco más ignorantes, lo que vamos a hacer es empezar a dar técnicas, vamos a recordar el yoga y lo vamos a ir transmitiendo a una de las personas para que esta persona se ocupe de transmitirlo a todos los demás. Así en diferentes partes del globo terráqueo, entonces no solo en la India. Entonces empezaron pues con esta dinámica de, bueno, yo te lo explico, tú lo haces, ¿te has dado cuenta? Eres conciencia cósmica, ah, vale, pues venga, ahora explícaselo tú a otros. Y así, ¿no? Hemos ido yendo. Hasta que llegó un momento en el que algunos sabios, como por ejemplo Patanjali, escribió los Yoga Sutras, recopiló todo y dijo, ok, con todo esto yo me voy a hacer un librito y lo voy a poner por aquí en papel y para que la gente lo tenga, porque creo, me da a mí por ahí, Conciencia Cósmica me ha comunicado que de alguna manera no vamos a tener esta capacidad de boca a oreja para siempre, ¿no? Y se va a perder un poco la historia. Entonces lo vamos a empezar a poner en papel, lo vamos a complicar más si cabe. Entonces lo hemos puesto en papel, ¿no? Han surgido muchísimas vías dentro del yoga. Hay 5 vías principales, una es el Hatha Yoga, otra es el Raya Yoga, otro es el Bhakti Yoga, el Karma Yoga y el Raya Yoga. He dicho Hatha Yoga, Jnana Yoga, Bhakti Yoga, Karma Yoga y Raya Yoga. El Jnana Yoga también estaba ahí, que se me lo había saltado. Hatha Yoga, yoga físico, buscamos la inmortalidad, perfeccionar el cuerpo para ser inmortales. Raya Yoga buscan directa conexión, directa en búsqueda de esa darme cuenta. Meditación pura y dura, muy estricto. Hatha Yoga también, muy potente, muy poderoso, muy fuerte, súper entrenamiento disciplinado. Bhakti Yoga, el yoga de la devoción. No se trata de hacer ritos, ni de ser devoto de la Virgen de Lourdes, ni nada de eso, nada que ver con eso. Tiene más que ver con entregar todo lo que se hace a la conciencia cósmica. Todo lo que yo hago es un acto de entrega, de agradecimiento, de ponerme en manos de... Yo estoy doblando una colchoneta y la estoy doblando como si la estuviese doblando para el rey de Persia, no sé si me explico, ¿no? Que la estoy doblando para alguien mucho más importante, que es la conciencia cósmica, es lo único que existe. Y hago ese acto de devoción, ¿no? Todo lo que hago lo hago con devoción, con amor, vamos a decir. Luego está el Karma Yoga. El Karma Yoga es el yoga de la acción. Estas personas que no pueden parar, es un yoga perfecto para ellas, perfecto. Hacer, pero... Aquí está el detalle más importante porque hay que saber cómo hacer, no vale con hacer, sino cómo hago. La acción deliberada, la acción sin esperar nada a cambio, sin expectativas, eso es el Karma Yoga. Yo digo siempre, trabajar sin que haya sueldo, sin esperar un sueldo, ¿no? Yo trabajo poniendo toda la carne en el asador, ¿no? Eso ahora los coaches... y los terapeutas dicen, si quieres abundancia, trabaja ahora, dalo todo, aunque no te guste tu trabajo, intenta que te guste, intenta hacerlo súper bien, porque eso todo te va a venir de vuelta. Eso es Karma Yoga. Que no nos cuenten, que no nos vendan la moto, el yoga ya lo tiene todo inventado. Solo que todo lo demás es yoga, ¿vale? Todo lo que surge viene de una base, y como digo, el yoga es el manto base, con lo que a la búsqueda de la unión, del darnos cuenta de la unión de conciencia individual, con conciencia cósmica, tiene que ver, ¿vale? El yoga es el manto base. Igual si hablamos del arte de la guerra, pues tenemos que ir a hablar con los Shaolin y con los japoneses, con los samuráis, ¿no? Estamos hablando de otro tema. También mucho que ver con el yoga,
ojito, pero el yoga, esa parte de lucha igual no la tiene, ¿eh? Aunque bueno, habría que ver matices, ¿no? Porque la lucha se da interna, se expresa externa y de alguna manera también buscamos esa fusión, fundirnos, ¿no? Y esa idea de que cualquier día es bueno para morir, como tienen los samuráis, pues en el yoga también hay un poco ese concepto, ¿no? Bien, bueno, pues esto fue así y hay diferentes libros, está los Yoga Sutras de Patanjali, está y luego dentro del Hatha Yoga hay muchos, ¿eh? Pero bueno, digamos que la ciencia del yoga está resumida en los Yoga Sutras de Patanjali. El Karma Yoga, por ejemplo, aunque se abre también del Bhakti Yoga y de otros tipos de yoga, está registrado en el yoga, en el Bhagavad Gita. Y luego, bueno, pues la sabiduría, todo eso viene de los Vedas, que se escribieron, que datan de 4.000 años, ahí es donde empezó todo, ¿no? Con los Vedas, los Upanishads, que resumen todo el conocimiento de los Vedas. Luego ya, pues, bueno, otros textos también, ¿no? Que resumen y que van hablando, pero técnicas como tal, ya nos adentramos en Patanjali. Patanjali, que dicen que no fue un Patanjali, fueron muchos que fueron con el tiempo acumulando técnicas, escribiendo, y este último Patanjali fue el que ¿no? Cogió todo y dijo, vamos a ver, es como el último Patanjali, pero que ha habido muchos a lo largo de la historia que como él o como este último pues fueron recopilando, y gracias a eso este Patanjali podemos leer nosotros sus sutras, ¿no? Pero luego hay muchos más libros, ¿eh? Dentro del Hatha Yoga tenemos el Hatha Yoga Pradipika principalmente, hay otros 4 textos así principales, pero bueno, el que más nos habla sobre Hatha Yoga y las técnicas de Hatha Yoga es el Hatha Yoga Pradipika. Y yo tampoco conozco todos los libros, porque no soy muy de libros, ¿no? Aunque tenga 3 carreras, no soy muy de libros. Y bueno, hay algunos libros, pero si hay una cosa importante en el yoga, esto lo decía Swami Sivananda, es que más vale un gramo de práctica que una tonelada de teoría. Así que yo uso mucho eso, también por beneficio propio, por comodidad, ¿no? Y lo que más hago es practicar, más que siempre que puedo, mucho practicar, lectura también, pero sobre todo practicar, porque ahí es donde encuentras la vía, ¿no? Entonces, bueno, hemos hablado un poco del proceso, ¿no? Y ahora del proceso de cómo ha ido esto creciendo, un poco de algunos libros importantes, ¿no? Hatha Yoga Pradipika, Yoga Sutras de Patanjali, Bhagavad Gita, son libros como que hay que tener y leer sí o sí si nos interesa el yoga, ¿no? Bueno, resumiendo, esto es más o menos lo que quiere decir yoga y el significado, un poquito sobre la historia y algo sobre la filosofía, ¿no? Que viene a ser una filosofía bastante trascendental que habla sobre, bueno, pues digamos de alguna manera, no es una filosofía tampoco, sí que tiene su filosofía sobre el día a día y cómo vivir, pero bueno, aquí queremos ir un poco al origen y a la base de la enseñanza, ¿no? Y un poco a qué, digamos, a las bases, a las raíces, ¿no? Y de dónde parte todo. Luego, evidentemente, el yoga es una técnica que debemos de aplicar en nuestro día a día, no es algo que se tenga que hacer así a la ligera, ni que vayamos a iluminarnos mañana, ni nada de eso, que va. Hay que bajar los pies a la tierra y pensar que esto es una herramienta que nos va a ayudar a vivir mejor, y bueno, tanto a tener mejor salud física, como tener un buen equilibrio mental, una buena capacidad de concentración, y bueno, poco a poco iremos adentrándonos en pues mayor conciencia corporal, unos comportamientos un poquito más en sintonía con las leyes universales de la naturaleza, sin más, sin entrar en cosas raras ni nada de eso, ¿bien? Y bueno, ahora hablamos un poquito sobre lo que es el Hatha Yoga, ¿eh? El Hatha Yoga está en la rama del yoga para aquellas personas que son muy físicas, que necesitan sentir su cuerpo trabajado y a través del cuerpo entrar a esa transformación de cuerpo y mente, ¿eh? Cuerpo-mente para alcanzar, pero lo que busca el Hatha Yoga es perfección del cuerpo,
Perfección del cuerpo, entiéndese, no que se vea bonito o no sean musculitos, eso no es lo que busca el Hatha Yoga. Hatha Yoga es lo que tener un cuerpo inmortal, sano, muy sano por fuera y muy sano por dentro. Eso es lo que busca, un cuerpo que nos permita disfrutar de la existencia en todos sus aspectos y que podamos, sin apego y sin rechazo a nada, entonces es que podemos disfrutar. Entonces, digamos que todas las prácticas están enfocadas a eso. Hay prácticas de asana, hay prácticas de pranayama, de pratyahara, hay mudra, bandha y técnicas de meditación que son los mudras. Los mudras son las técnicas de meditación del Hatha Yoga. Están muy relacionadas con la retención, con los kumbhakas. En el yoga la retención del aire se llama kumbhaka y ahí es donde está centrado en esa meditación con retenciones, está muy centrado el Hatha Yoga, aunque finalmente hay trabajos de pranayama y de meditación que se hacen pues de manera que respiramos normal, ¿no? Solo que para adentrarnos en esos estados, ¿no?, de conciencia un poco más alterada o conciencia profunda, vamos a llamarlo, pues bueno, se usan estas técnicas, los bandhas, los mudras, etcétera. Bien, entonces es importante no caer en el error con el Hatha Yoga de que crezca el ego, porque claro, al final está buscando el cuerpo perfecto, entonces no queremos que el ego crezca y que se haga más grande, queremos desapegarnos de nuestro ego de alguna manera, dejarlo a un lado y aunque el cuerpo consigamos que sea mejor, eso no va a hacer que nuestro ego crezca. Nosotros vamos a mantenernos pues en equilibrio, en ecuanimidad. Y luego el narcisismo es otra de las características que desarrolla el Hatha Yogi, que se va un poquillo por ahí, ¿no? O las personas que se sienten atraídas tienen un carácter así un poco base, narcisista, ¿no?, que se gustan mucho, entonces las posturas, el trabajar el cuerpo, todo esto conecta mucho con ellas. Yo conecté con el yoga por eso, soy un poco narcisista también, me gustó mucho, ¿no?, y de ahí que el Hatha Yoga me atrayera. Lo único es que poco a poco con la práctica realmente y con el aprendizaje te vas dando cuenta de que eso no es lo importante, que hay que apartarse de eso y ir hacia adentro buscando esa unión, ¿no?, esa unión. Y eso es un poco lo que queremos, lo que queremos. Trabajamos con prana, el prana es la energía que envuelve el universo, todo está hecho de prana, entonces bueno pues las asanas, los pranayamas lo que van a hacer es desbloquear ese prana. Normalmente la tensión física es acumulación de prana en algunas zonas que no fluye, entonces con esto lo que hacemos es soltar ese prana. Y de nuevo está el Hatha Yoga relacionado con la Kundalini, con la energía Kundalini, ya que uno de los objetivos es despertar la energía Kundalini, como en todos los yogas, para que haya un despertar espiritual. Entonces el cuerpo tiene que estar preparado. El despertar espiritual no es solo en la mente, como se puede pensar, sino que también es un despertar espiritual en el cuerpo. Entonces el cuerpo tiene que estar fuerte, físicamente el cuerpo tiene que estar preparado, si no el sistema nervioso tiene que estar preparado para este despertar, si no podrían darse problemas, ¿no? Y hay gente que se ha quedado alguna vez pillada por esto. Así que esto es un poco todo sobre yoga y Hatha Yoga que quería comentar en este taller. Es un poco así a grandes rasgos, introductorio y también un poco con mi forma, No penséis que si vais a coger un libro veréis que hay cosas que coinciden, cosas que no. Yo sigo una vertiente del yoga equilibrada entre el yoga de Patanjali, que es un yoga bastante estricto a nivel de físico y tal, y un tantra yoga. El tantra yoga para mí es la esencia del yoga en el siglo XXI, porque nos invita a tomar conciencia. Estamos ya en una época que las cabezas están bastante mal, entonces poner mucha rigidez a veces es demasiado malo, ¿no? Es como que hay algunos yogas que se van a los extremos, unos demasiado lacios, otros demasiado tensos, y yo trato de buscar el equilibrio. Y el tantra está ahí, ¿no? El tantra yoga. Y el hatha yoga, que se sepa, tenéis que saber que es una práctica que está desarrollada por el tantra, no por el tantrismo. Lo que pasa es que el tantra no es como se entiende prácticas sexuales, ni siquiera de pareja, ni nada de eso, no tiene nada que ver.
Hay diferentes vías también en el Tantra, pero no es el tema de hoy. Y bueno, es muy extenso, yo tampoco es que sea un experto de momento, ¿no? Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Y sobre todo para ir viendo por dónde van los tiros, ¿eh? Que a veces vamos ahí, buscas información y todo se entremezcla, no sabemos muy bien, Hatha Yoga, Vinyasa Yoga, primero luego yoga físico, luego el Raya Yoga, ¿esto qué es, no? Entonces, bueno, ten en cuenta que buscamos trabajar el cuerpo, con lo cual al final el cuerpo buscamos la salud física, ¿eh? El equilibrio mental y esa conexión, esa unión. Darnos cuenta de esa unión. Bien, pues ahora vamos a comenzar, y vamos a comenzar con un ejercicio muy sencillo. Vamos a